Hoy en 7:36 minutos vamos a... Gustavo ahí mandó un disparador. La inflación es funcional al gobierno. Gustavo, vamos a hablar con Arnaldo Bocco, con un amigo, el director del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa, ex director del Banco Central. Así que el gran gusto de saludarlo. Arnaldo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, Gustavo Igoyaga, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Arnaldo. Bueno, en principio... ¿Me subirían un poquito el audio, por favor? Sí, claro. ¿Me escuchás mejor ahí? ¿Ahí va mejor? ¿Me estás escuchando bien? Un poquito mejor. Bueno. Pero no tanto. Subo un poquito más. A ver, un poquito... Y está al máximo, no sé, habrá algún problema en la línea. A ver, ¿ahora mejora, Arnaldo? Sí, perfecto. Bueno, te hago una pregunta antes de ir a temas más específicos, más genérico para el gran público. Mucha gente dice, ¿cómo? Dijeron que el dólar se iba al diablo, que todo esto se iba al diablo. Esta estabilidad, ¿qué características tiene? Porque para algún sector de los grandes medios del gobierno estamos en el mejor de los mundos, el dólar quieto, los bonos suben, el riesgo país baja, hay como un clima de, digamos, de buena expectativa. Lo escuchábamos a Nicolás Dujovne en las declaraciones del domingo a La Nación. Va a bajar fuertemente el costo de vida, el tipo de cambio no se va a mover hasta las elecciones, o todo el año va a estar así. ¿Qué análisis hay, qué lectura hay que hacer para el gran público de esta estabilidad supuesta? Bueno, en primer lugar hay una combinación de factores. Hay un factor doméstico y un externo. Externo, que es muy importante, es que desde el momento que Estados Unidos empieza a vislumbrar que su flujo financiero, digamos, local, deja de tener el atractivo de la oportunidad de que los bonos sigan aumentando la tasa de interés en Estados Unidos, empieza a moverse una parte importante de esos recursos en los mercados emergentes. Entonces lo que vas a encontrar en la Argentina también lo vas a encontrar en otros países, y la Argentina, digamos, como coletazo de ese cambio internacional, recibe un flujo importantísimo de compradores que posicionan sus inversiones de portafolio, no las inversiones más tradicionales en términos productivos, sobre los títulos argentinos, básicamente porque también estaban 30% abajo, digamos. Entonces era un gran negocio en un contexto como el que existía a fines del 2018, comprar títulos argentinos o papeles argentinos de grandes empresas que cotizan fuera de la Argentina. Segundo, hay una tasa de interés gigante todavía que reditúan los títulos y las inversiones en los distintos instrumentos que creó el gobierno. En la medida que esa tasa de interés es muy alta, es obvio que desactiva el apetito por la compra de dólares transitoriamente hasta aquí. Si esta situación persiste, la economía financiera se nutre de esos fondos. Hay inversores locales que estaban tomando posiciones en dólares, dejan de tomar posiciones en dólares y se posicionan en moneda local, digamos, inversiones en las distintas letras que ha emitido el Banco Central y el Tesoro, con una tasa de interés importante y con la garantía de que, bueno, el tipo de cambio está dormido en torno a los 38 o 39 pesos. Eso es transitorio. Si miramos los relevamientos, expectativas de mercado que se publicaron ayer por parte del Banco Central, uno diría, si es un inversor extranjero, bueno, la Argentina sigue teniendo una inflación muy alta, que va a estar por encima del 30%, tiene un nivel de recesión con una caída del Producto Bruto, que el Fondo Monetario le ha estimado en un valor bastante más alto que el relevamiento que hizo el mercado, pero la economía se va a seguir contrayendo, no va a haber una reactivación. El poder adquisitivo ha perdido entre, diríamos, 10-20% según el estrato de quien se compare como perceptor de ingresos, y el mercado interno se ha desplomado. O sea, ¿qué ha ocurrido? Ha habido un ajuste privado gigantesco en el 2018 con la pérdida de vida de empresas, no solo pymes, han cerrado grandes empresas tradicionales con más de 100 años, digamos, y otras, aprovechando que el valor de las empresas por la crisis estaba muy barato, con un tipo de cambio que las había abaratado mucho más, pasaron a manos extranjeras.
o a corporaciones locales, digamos. Entonces, tenés grandes conglomerados empresarios argentinos que han hecho compra de empresas con unas fusiones muy relevantes en este periodo, que no sé si eso es un buen indicador, porque que un empresario que trabajó 50, 100 años con su familia para tener una empresa, la venda, no es que está pasando por un buen momento, sino que se está vendiendo muy barata la empresa, porque evidentemente está agobiada por la situación de mercado. Vende la marca o vende las deudas de la empresa, no es que está haciendo una gran operación. Entonces, yo diría, la tasa de interés le ha resultado al gobierno un instrumento que ha domado al dólar, necesitaba colocarlo en un valor muy alto. Después vamos a ver qué opina el sector privado de esa tasa de interés, porque obviamente hay un hecho político. Mientras más alta era la devaluación, más caía la imagen positiva del gobierno, de la gestión del gobierno, y las posibilidades de Macri se fumaban de ser un competidor claro. En las elecciones. Claro, para el gobierno es un índice clave si el dólar se mueve o no con mira a las elecciones. Todo está puesto Exacto. Ahí, ¿no? De alguna manera, claro. Ese es el cuadro general, digamos, pero si uno mira, como digo, la publicación de ayer, estamos con una inflación cercana al 29%, 30% que están mirando el mercado, otros sectores la están mirando por encima, ese valor parece más conservador, caída del nivel de actividad, tasa de interés sigue siendo alta y recomendaciones que la tasa no se baje por temor al dólar, porque evidentemente va a haber un desplazamiento de los inversores a tomar posiciones en dólares, pero te diría, es inevitable que ante las elecciones, si hay competencia, cosa que parece que se va perfilando, una posibilidad de que haya una competencia importante en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, en la medida que esa competencia se cristaliza, el impacto que va a tener sobre el tipo de cambio va a ser inevitable, no porque vaya a ocurrir en esta ocasión, porque pasó en todas las elecciones, en el gobierno anterior, desde la crisis del 2002, de 2001, 2002 en adelante, siempre hubo toma de posición en moneda extranjera para poner cobertura a los activos y a los activos líquidos de las grandes empresas, de los bancos, en un contexto eleccionario donde no se sabe quién va a ganar y tampoco se sabe quién va a ejercer la política económica y qué política económica va a llevar adelante de ahí en más, digamos. Entonces, frente a las PASO, va a haber una tensión, salvo que haya, como se ha visto, a fin del 2018, un ingreso de capitales importante. La Argentina tomó deuda a través del swap de monedas con China, que entraron 8.600 millones. Hay una cosa muy notable de parte de Estados Unidos que ha obligado a los organismos internacionales, a los organismos de crédito internacionales públicos, ¿no? Como es el caso del Banco Mundial, BID, a desembolsar todos los recursos que tenían para la Argentina. Entonces la Argentina recompuso posición de moneda extranjera en sus reservas, cosa que no se había visto por lo menos en 15 años, o más tiempo que los organismos desembolsaran tanto dinero como lo hicieron a fines del 18. El ingreso de capitales fue importante y ahora está atraído por la bicicleta, está claro. Arnaldo, Gustavo Usaga le habla, muy buenos días. Vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar el eje. Por ejemplo, tomando como dato la caída del empleo, 117.700 empleos registrados, donde la industria tuvo una caída de 61.800 trabajadores. Y acá tomo su propio Twitter. Sí, tomo su propio Twitter cuando usted hace referencia a Brasil, nos referimos a Bolsonaro, donde los industriales paulistas le hacen un llamado de atención a Bolsonaro, a pesar de que aprueban la reforma previsional. Bueno, ayer pasó un hecho importante, o sea, el gobierno de Brasil estuvo negociando todo este tiempo una reforma previsional y una reforma para una apertura muy fuerte de la economía. Brasil tiene un sector industrial, especialmente el núcleo localizado en San Pablo, en Minas Gerais, digamos, en los estados muy industrializados, muy fuerte, de mucho poder económico, que obviamente acompaña al gobierno en la reforma previsional, pero no lo acompaña en la apertura. Una gran derrota al ministro de Economía, digamos. Dice, la apertura la vamos a hacer en la medida que nos pongamos de acuerdo qué vamos a abrir y cómo vamos a manejar incluso el Mercosur. Cosa que entonces, no se hizo acá en Argentina, ¿no es cierto? Para nada, porque acá se fueron de boca y obviamente también los empresarios fueron bastante tibios a la hora de defender sus trapos, digamos, ¿no?
en Brasil, obviamente lo que vimos en estos días es que el industrial brasilero sabe que cuando se abra la economía, China lo inunda de productos y ahí desbarata toda la trama industrial productiva local, que es muy, muy importante. Como digo, es una economía que es 4 veces el tamaño de la Argentina. Entonces, el sector industrial se puso muy firme, con la Unión Industrial, digamos, de San Pablo a la cabeza, y bueno, defendió la posición de no avanzar. Cuando se dice, bueno, el ministro de Hacienda de Brasil iba con una idea y terminó con otra que está en las antípodas, el gobierno sintió un chubasco muy importante. Entonces eso abre la puerta para decir, hay lugar a una apertura, que puede ser la modernizadora, pero no una apertura indiscriminada para integrarse y subordinar la primarización que ya vive Brasil, parecida a la Argentina, digamos. O sea, un colega me dijo días pasados desde China, en donde reside, me dice, bueno, ¿cuál es el sentido que Argentina exporte granitos de soja para engordar chanchos? Me dijo. Y bueno, Argentina no está exportando valor agregado. Ha hecho un cálculo de las exportaciones en el presupuesto y sobre todo en el programa monetario de gran crecimiento de las exportaciones, que hay que ver dónde van a crecer esas exportaciones y si las exportaciones implica vender un poquito más de maíz, un poquito más de trigo, un poquito más de soja y un poquito más de aceite, el impacto que va a tener sobre la estructura productiva local, llámese nivel de actividad, empleo, cadena de valor, logística, transporte, va a ser relativo, digamos, no va a tener un impacto que va a frenar la caída de la actividad económica como hubiera requerido un gran inducción exportadora. Bueno, eso es lo que traté de poner en el tuit cuando llamé irónicamente la atención para decir, bueno, Bolsonaro ofreció que iba a ser una gran transformación, el sector de la economía real no se lo permitió. Arnaldo, como siempre es un placer escucharte, gracias por habernos atendido. No, al contrario, les deseo muy buen día, gracias por el llamado. Gracias. Arnaldo Boco, el director del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa, exdirector del Banco Central, con un pantallazo para clarificar este momento que para algunos es eufórico, es un momento de estabilidad, y para otros es la paz de los cementerios.